En nuestro estudio de los Salmos, hemos visto que hay 5 divisiones del libro de los Salmos. La primera división se caracteriza por cantos de adoración. Así empieza el libro de los Salmos. La segunda y tercera eran himnos que nacieron de eventos históricos de Israel, escrito por David y los hijos de Coré en la segunda división y por Asaf en la tercera. La cuarta y la quinta divisiones se caracterizan por himnos de alabanza, escrito por autores desconocidos en la cuarta división y agrega algunos salmos escritos por David en la quinta división. Entonces vemos que el libro de los Salmos empieza con adoración y sigue creciendo, creciendo, creciendo hasta un desbordamiento de alabanza a finalizar. Para iniciar la quinta división, encontramos a Salmo 107. Es un salmo de desesperación, pero además un salmo de agradecimiento de los que han pasado por esa desesperación. De inmediato nos llama en versículo 1, dar gracias al Señor. Se repite ese refrán en versículo 8, versículo 15, versículo 21 y versículo 31. ¿Pero quién debe dar gracias? Versículo 2 nos dice, díganlo los redimidos de Jehová. Nos llama a todos los redimidos a dar gracias a Dios. Todos nosotros hemos escuchado a muchas personas cuando expresan las gracias. Usualmente las gracias es algo muy general porque no se dirige a ninguna persona en particular. Personas dicen, estoy agradecido por mi familia. Estoy agradecido por mi casa. Estoy agradecido por mi trabajo. También de la misma manera por amigos, provisiones, gozos, buenas circunstancias, etc. Pero lo que es ausente es a quién están agradecidos. ¿Están agradecidos a la suerte, a las circunstancias, a alguien que ha manipulado las circunstancias a nuestro favor? No se expresa a quién se dirige toda esa gratitud. Salmo 107, por el otro lado, es muy claro, enfatizando en versículo 1, dar gracias al Señor. Y se repite en todo el Salmo. Los que no son redimidos no están agradecidos. Romanos 1:21 dice, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias. No dan gracias a Dios. Pero como cristianos, no podemos dar esas gracias generalizado, no dirigido a ninguna persona. Porque todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que esperamos ser, le damos las gracias directamente a Dios. Este salmo fue cantado por los judíos, especialmente cantando para agradecer a Dios por redimir a su pueblo de desastre, de cautiverio y de la muerte. Nos da un cuadro sustancial de la naturaleza de la obra divina de Dios en redimirnos y restaurar a Israel por causa de su misericordia y la bondad a través de los siglos. Y desde los 4 puntos cardinales. Es interesante. Israel fue redimido de Egipto en el sur. Israel fue redimido de Siria y Asiria en el norte. Fue redimido de los filisteos en el occidente. Israel fue redimido de los babilonios en el oriente. La segunda parte del versículo 2 y versículo 3 recuenta la experiencia de Israel, que dice, a quienes ha redimido de la mano del adversario, y los ha reunido de las tierras, del oriente, del occidente, del norte y del sur. Dios ha redimido su pueblo de la mano del adversario y lo ha recogido de las tierras de todos los puntos cardinales. Entonces esto es un llamado a agradecer a Dios por toda su buena y misericordiosa redención de cada nación opresor. Pero tan importante que fuera la liberación nacional y temporal, solamente eran indicaciones de la habilidad de Dios en liberar a los hombres personalmente y espiritualmente del pecado. Dio evidencia de que no solo pudo liberar a los hombres de los fuertes enemigos terrenales,
sino también de enemigos del alma, el gran adversario Satanás, y quien quiere capturar a todos los hombres para sus propósitos malvados y para su reino de las tinieblas. Lo que está es el enfoque aquí, es la misericordia eterna de Dios expresada en versículo número 1. No solo la misericordia histórica de Israel. Entonces nosotros, los que hemos sido redimidos por su eterna misericordia, podemos unirnos al canto de Israel para cantar esta canción de corazón. Hemos sido tocados por esta misma misericordia eterna. Entonces también nosotros somos llamados a dar gracias a Dios. No solo Israel, sino cualquier pecador rescatado de la muerte, el infierno. Entonces todo creyente redimido por Dios en cualquier época de tiempo debe cantar las canciones de redención para expresar su gratitud a Dios por su redención. Ahora el autor aquí nos da 4 ejemplos de cómo ha sido la redención de Dios. En primer lugar, en versículos 4 a 9, debemos dar gracias a Dios por su redención que nos liberó, como se libera una caravana perdida en el desierto, dirigiéndola a una ciudad habitada. Veamos la situación, nuestra situación, antes de ser redimido. Dice en versículos 4 y 5, vagaron por el desierto, por lugar desolado. No hallaron camino a ciudad habitada. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Así éramos. Así era Israel, perdidos en el desierto, y una caravana agotada su agua, no les queda comida, al borde de la muerte, sin ninguna habilidad de encontrar la ciudad a donde hay todo lo que necesita. Eran como almas inquietas, sin saber a dónde se dirigen, vagando sin dirección en un desierto, tratando de encontrar comida y agua, descanso, gozo, comunión, seguridad. Los judíos vagaron en el desierto como resultado del juicio divino. Y la mayoría de ellos murieron en aquel desierto sin haber encontrado esa ciudad habitada. Como nación estuvieron a punto de perecer, de desaparecer. Pero también describe esa caravana perdida, describe a cualquier pecador destituido, desolado, perdido, vagando sin dirección, tratando de encontrar su camino en el vasto y árido desierto de pecado, sin ninguna posibilidad de encontrar alimento ni agua espiritual, solo con la certeza de que va a morir ahí. Vagan los pecadores buscando un lugar de refugio, de seguridad, de comunión, de gozo, de provisión, pero no lo hallan. Entonces, ¿qué pasa? Aquí está la situación. Perdidos. Entonces clamamos a Dios. ¿Cuál es nuestro clamor a Dios? Versículo 6, la primera parte. Entonces clamaron a Jehová en su angustia. Israel clamó al Señor en Egipto. También en Babilonia clamaron al Señor. En medio de su desesperación, finalmente reconocían que es Dios que necesitaban. Solo Dios podría proveer ese refugio. Contaron a Dios su condición hambrienta, confesaron a Dios de su opresión. Admitieron a Dios que estaban perdidos en el desierto. Israel es como el pecador de toda época, de todo tiempo, aún hoy, que reconocen que están perdidos, sin dirección, que reconocen que son inquietos, sin solución, que reconocen su hambre y sed sin ninguna provisión y que se dan cuenta del peligro eterno en que están. Vagando de lugar en lugar, de emoción a emoción, de relación a relación, de experiencia a experiencia, sin encontrar ninguna satisfacción duradera. Todo el mundo es un desierto vasto y árido, vacío, amenazante y letal.
y los que son con suficiente desesperación, hambre y sed, finalmente llegan al lugar donde claman a Dios. Dios responde con perdón. Mire lo que dice la segunda parte de versículo 6. Y Él los libró de sus aflicciones y los guió por camino recto para que fueran una ciudad habitada. Cuando Israel clamó a Dios, Dios contestó. Sacó a Israel de Egipto, sacó a Israel de Babilonia. Aunque toda esperanza parecía perdida, los redimió. Dios hizo un camino recto de salida. Proveyó todo lo que necesitaba. Los puso en el camino. Les dio a alguien para que estuvieran seguros. El camino era derecho a una ciudad habitada, Jerusalén, donde reconstruyeron y restauraron la ciudad. Esa es la historia, pero así es con Dios. Cuando el pecador venga a Él y clama a Él, Él responde. No hay obras aquí, no hay nada que el pecador tiene que hacer. Se trata solo de su misericordia. Se trata solo de su gracia. No dice que tenía que hacer cosa alguna o que se arreglara en su vida. El pecador nada tiene para ofrecer, ni obras, ni logros, ni reconocimientos. Solo dice, Señor Dios, estoy muriendo. Clama a Dios y Dios responde con perdón. Mire lo que dice en Mateo. Tomad mi yugo sobre vosotros, dijo Cristo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. El camino recto es de pura gracia. Y cuando el pecador viene y clama a Dios, Dios lo perdona. ¿En qué resulta? Hemos visto nuestra situación, nuestro clamor a Dios y que Dios responde con perdón. ¿Qué es el resultado? La alabanza que debemos a Dios. Versículos 8 y 9. Alaben, den gracias al Señor por su misericordia, por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque Él ha saciado al alma sedienta y ha llenado de bienes al alma hambrienta. Ese tipo de bondad, ese tipo de gracia, ese tipo de misericordia conlleva una obligación. ¿Cuál es la obligación? Él le dio todo lo que necesita. Ciertamente somos obligados de darle gracias por toda su gracia. ¿Qué es más digno de agradecimiento que nos guía a una ciudad habitada? Ese cielo, la ciudad celestial. Él nos ha puesto en el camino y vamos hacia allá. Mire lo que dice en Apocalipsis 7, versículos 15 al 17. Y Él que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol los abatirá, ni calor alguno, pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Que los redimidos del Señor digan las gracias al Señor. Este es nuestro futuro. Somos llamados a darle gracias al Señor. Entonces, en primer lugar, es como la caravana perdida, que Dios los libera, que Dios los rescata. En segundo lugar, da gracias a Dios por su redención, que nos restaura como se libera y restaura a prisionero en el calabozo, solo esperando su inminente ejecución. ¿Cuál es nuestra situación? Versículos 10 al 11. Moradores de tinieblas y de sombra de muerte, prisioneros en miseria y en cadenas, porque fueron rebeldes a las palabras de Dios y despreciaron el consejo del Altísimo. Humilló pues sus corazones con trabajos, tropezaron y no hubo quien los socorriera. Aquí se habla de miseria. Es la persona que no ha sido redimido, es como prisionero, condenado a la muerte en oscuridad. Su ejecución no tarde y solo puede esperar en cadenas y suciedad.
¿Quién era así? Israel se rebeló contra Dios y Dios los tuvo que humillar. No hubo quien los ayudara. En primera instancia, en Egipto tuvieron que ser reducidos a esclavos, duro trabajo forzado. Pudo encontrar la muerte en cualquier momento. Era prisionero sin derecho en un país extraño. Solo tuvieron una miserable existencia. En Babilonia, en otro tiempo, eran encadenados en la calaboza de paganismo. No hubo luz de esperanza para ellos. Estuvieron a la merced del rey pagano. Hubo posibilidad de ser extendido, absorbido como nación, perder su identidad. Todo por su rebeldía contra Dios. Eso me hace pensar también en el pecador. El pecador, sin que no ha sido redimido, está en el calabozo de su propia creación, porque ha rebelado contra Dios, ha desobedecido la palabra de Dios, ha ignorado la palabra de Dios. Ha encontrado que la vida es dura, tropezando y cayendo, incapaz de ayudarse en la oscuridad. Está encadenados a sus propias iniquidades. Es como estar sentado en su propia suciedad. Está en la oscuridad sin ninguna esperanza de luz. Y la vida es muy dura. Cualquier hombre que rechaza a Dios se dará cuenta de qué tan dura es la vida. Y aunque trata de sobrellevar su miseria con todo tipo de experiencias para adormecer el dolor y el fracaso, no puede. Es incapaz de hacerlo. Lo único que puede esperar es el juicio final de Dios. Esa es la situación nuestra antes de ser redimido. Pero clamamos a Dios, nuestro clamor a Dios. Versículo 13 se repite de nuevo. Entonces en su angustia clamaron al Señor. Dios tuvo que llevarlo al pecador a punto de angustia. Algunos podrían dudar de si el clamor es genuino o no, pero Dios conoce el corazón. Y aunque haya sido un rebelde contra Dios, si verdaderamente clama a Él responde. El prisionero es tan humillado que reconoce su propia suciedad y no tiene dónde acudir salvo a Dios. ¿Qué podemos decir al pecador que está en este punto de su vida? Podemos decir, clame a Dios, pida su redención, pida perdonar su pecado. ¿Qué hizo Dios? Dios por pura gracia en esa instancia, como este prisionero, Dios es por pura gracia, perdona. Versículos 13 y 14. Y Él los salvó de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus ataduras. Hermanos, esa es pura gracia. El pecador no tiene nada que ofrecer. Está en la prisión de pecado. No hay nada, solo escombros de su vida. Su vida está arruinado, está desplomado. La misericordia de Dios es por gracia, a pesar de todo lo que pudiera haber hecho el pecador. Todo lo que lo ataba, Cristo lo rompe. Jesús dijo, al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Él escucha el clamor del pecador desesperado. Otra vez el resultado para nosotros que hemos sido liberados por su redención, la alabanza que le debemos a Dios. Versículos 15 y 16. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque Él rompió las puertas de bronce y hizo pedazos las barras de hierro. No hay nada que impide el perdón de Dios. ¿Cómo no podemos agradecerle? Hemos visto de que la redención es como rescatar una caravana perdida en el desierto. Es como rescatar, liberar y restaurar a un prisionero que está esperando la muerte. En tercer lugar,
Debemos dar gracias a Dios por su redención, que nos restaura como se cura y renueva una persona enferma. Una persona enferma a borde de la muerte. La redención de Dios es como una persona muy enferma, deteriorándose sin apetito, a punto de morir sin esperanza, y luego se restaura a la plena salud. Ese es como es la redención de Dios. ¿Cuál es nuestra situación en este versículo 17-18? Dice, por causa de sus caminos rebeldes y por causa de sus iniquidades, los insensatos fueron afligidos. Su alma aborreció todo alimento y se acercaron hasta las puertas de la muerte. Otra vez, hay un causante de esta situación. Hay una razón que se encuentra en esta condición. Dice, porque rebelaron contra Dios y porque por sus iniquidades. Esa es la consecuencia del pecado. Dios aborrece todo tipo de alimento. Esa persona aborrece todo tipo de alimento espiritual y se acercan a las puertas de la muerte. Israel era como una persona enferma, con una enfermedad terminal en su cautiverio en Babilonia. Había perdido su apetito, había perdido toda esperanza, no querían comer. La enfermedad es tan severa que hay falta de apetito e inminente muerte. Pero no solo Israel, pecadores en todos los tiempos están enfermos y tienen una enfermedad incurable y terminal. Algunos han perdido todo interés en lo que es verdad, lo que es correcto y lo que es bueno. Lo que puede ser la comida que podría sostener su vida, no les interesa. Están deprimidos, sin esperanza, a punto de morir, pero odian la única comida que les puede salvar. Pero cuando llega al punto de desesperación, clama a Dios. Ahí está nuestro clamor, versículo 19, la primera parte. Pero entonces en su angustia clamaron al Señor. El pecador ve que la muerte es inminente. Y algunos en la severidad de su agonía, de esta enfermedad, claman al Señor. Recuerden, ellos eran rebeldes. Andaban en iniquidad, eran necios. Y ahora en una desesperada condición, claman al Señor. ¿Respondería Él? La segunda parte, versículos 19 y 20. Por supuesto Dios responde. Dios responde con su perdón. Y Él los salvó de sus aflicciones. Él envió la palabra y su palabra y los sanó y los libró de la muerte. Dice lo mismo cada vez que lo refiere, varias veces a través de salmos. No da requisitos ni condiciones, simplemente los salva de sus aflicciones. Dirá usted, esto no es justo. Pues tiene razón, no es justo, es gracia. ¿Por qué? Porque clamaron en su angustia. Pecadores enfermos con su culpa, con su ansiedad, deprimidos y turbados sin apetito para la comida divina, con asco para la palabra de Dios y para el pan de la vida. Todavía pueden clamar al gran médico y vendrá a ellos y Él intervendrá con sanidad completa. Entonces Dios responde con su perdón. Pero ¿cuál es el resultado para nosotros? Lo mismo que antes, la alabanza que debemos a Dios. Mire, cada vez el salmista recalca lo que debemos a Dios por todo lo que Él ha hecho. Si esto describe a usted, den gracias al Señor por su misericordia, por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan también sacrificio de acción de gracias y pregonan sus obras con cantos de júbilo. Eso es lo que hacemos. Somos un grupo de pecadores redimidos que se unen para agradecer a Dios por nuestra redención. Es lo que somos.
es lo que hacemos. Le alabamos, le ofrecemos sacrificio de agradecimiento para contar con gozo sus obras, con cánticos para que todo el mundo lo escuche. Alabanza es la respuesta correcta a la bondad de Dios. Debemos dar gracias al Señor porque nos redime como redime una caravana perdida en desierto. También Él nos restaura, libera y nos restaura de la prisión de pecado en que nos encontrábamos. Y tercero, Dios nos restaura como se cura y renueva una persona con enfermedad mortal. Dios, solo Dios. Alabanza es la respuesta correcta a la bondad de Dios. Por último, gracias a Dios. Da gracias a Dios por su redención que nos rescata como marineros desesperados en medio de una tormenta en alta mar. La redención de Dios es como un marinero frente a la muerte segura por la tormenta, rescatado de aquel tormenta que amenazaba la vida misma. El cuadro aquí ilustra miedo, temor y más temor. ¿Cuál es nuestra situación? Los que descienden al mar, en el versículo 23 a 27, los que descienden al mar en naves y hacen negocios sobre las grandes aguas, ellos han visto las obras del Señor y sus maravillas en lo profundo. Pues Él habló y levantó un viento tempestuoso que encrespó las olas del mar. Subieron a los cielos, descendieron a las profundidades. Sus almas se consumían por el mal. Temblaban y se tambaleaban como ebrios, y toda su pericia, toda su experiencia, toda su sabiduría fue tragado por la tormenta. El cautiverio de Israel fue como una tormenta en alta mar. No hay más espantoso que estar en un barco que se está hundiendo. El terror de inminente muerte por ahogamiento y tanto tiempo de contemplar ese fin de su vida, porque la tormenta durará días, no semanas, perdón. Literalmente el terror se apoderó de sus corazones. No hay puerto seguro, ni rescate, ni esperanza. Solo una tormenta que golpea sin parar, despedazando el barco. Todo está perdido. El cautiverio babilónico se sentía como ese tipo de tormenta que amenazaba ahogar a Israel. Cada pecador viviendo aparte de Dios se encuentra en un mar revocado por la tormenta, sin esperanza. Tentaciones, tristezas, sufrimientos son sus olas. Y Satanás es el poder de los vientos peligrosos. El cielo es el único puerto seguro, pero nadie lo puede alcanzar por su propia fuerza. Las olas tan altas como el cielo y tan bajo como el infierno producen terror en el pecador. Si estamos en esa situación, ¿qué hacemos? Acudimos al Señor. Nuestra petición, versículo 28, dice casi lo mismo. Entonces en su angustia clamaron a Jehová. En sus angustias clamaron a Jehová. Cuando el pecado viene al final de su conocimiento. Cuando toda la sabiduría ha sido tragada. Y cuando no hay dónde acudir. Clama a Dios. El rescate es humanamente imposible en nuestra propia fuerza. Necesitamos la ayuda de Dios. Esa es nuestra petición en boca del salmista. En su angustia clamaron a Dios y nosotros tenemos que hacerlo. Luego Dios responde con perdón, versículo 28 a 30. Y Él los sacó de sus aflicciones. Cambió la tempestad en calma. Las olas del mar callaron. Entonces se alegraron porque las olas se habían aquietado.
no hubo posible rescate. Llamaron al Señor. Ahí va la gracia del Señor de nuevo. Cayó la tormenta en las olas y Dios responde con perdón. Los llevó a su deseado destino. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta a tan gran redención de Dios? La alabanza que debemos a Dios. Versículos 31-32. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenle también en la congregación del pueblo y alábenle en la reunión de los ancianos. Este es un llamado a una gratitud sin cesar por la gracia de nuestro Señor. Fuimos pecadores desesperados que solo podemos clamar a Dios y Dios nos liberó. Dios nos puso a nuestra cuenta su justicia. Fuimos pecadores desesperados que solo podemos clamar a Dios. Dios nos liberó, nos redimió. ¿Cómo puede hacerlo? Puede hacerlo por el sacrificio de Jesucristo, quien pagó por los pecados de pecadores. Por tomar su lugar y morir su muerte, al morir su muerte, fue quien pagó de nuevo. ¿Cómo puede hacerlo? Puede hacerlo por el sacrificio de Jesucristo, quien pagó por los pecados de pecadores. Por tomar su lugar y morir su muerte y pagar por nuestros pecados, Dios puede darnos su perdón y su liberación. Revisemos todo lo que hemos encontrado en ese salmo. Las personas en la caravana encontraron la ciudad. Los que estuvieron en prisión fueron liberados y restaurados. Los enfermos fueron restaurados, levantados de su cama. Las personas en la tormenta fueron llevados a un puerto seguro. De vidas inquietas, miserables, enfermos, temerosos y perdidas, dirigidos hacia el infierno, vino Dios. Clamamos a Él, nos rescató y nos restauró y nos redimió. Nos llevó del desierto a una ciudad celestial, de prisión a libertad, de enfermedad mortal a salud eterna, de terror a seguridad en el puerto de su gloria. Somos los perdidos, ¿saben? Somos los prisioneros, somos los enfermos, somos los marineros. Hemos sido rescatados y la única respuesta apropiada es dar gracias. Para los de nosotros que hemos recibido esa redención, este salmo es un llamado a dar gracias. Pero hay algunos de ustedes que no lo han recibido. Están todavía vagando en el vasto y árido desierto, hambrientos y con sed y pereciendo. Están todavía en la oscura prisión esperando ejecución. Están en su lecho de muerte con enfermedad mortal. Están en una tormenta que lo van a ahogar. Pero le tenga buenas noticias. Hay una invitación del profeta Isaías que también es tan relevante hoy. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Antes de que sea tarde, antes de que las olas lo cubren por primera vez, antes de que haya perdido su camino por última vez y no tiene nada que sostiene su vida, antes de que respire su última respiración, antes de que sea llevado ante el verdugo. Clame a Dios, clame al Señor. Abandone el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, dice el salmista, que tendrá de él compasión. Al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Muchos de nosotros lo hemos hecho. Hemos venido a Dios y nos perdonó todo nuestro pecado por lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, díganlo los redimidos del Señor, gracias a su nombre. Oremos. Padre, te ofrecemos gracias
por lo que tú has hecho por nosotros. Padre, te pido que no seamos negligentes de llevar esa gracia de salvación a otras personas. En el nombre de Jesús. Amén.